Bueno, paz de Cristo una vez más, y ahora vamos entonces a la lección de este día, la Escuela de Discipulado Sígueme. Nivel madurar, eso quiere decir ya tomar la responsabilidad de que soy un hijo de Dios y algo tengo que hacer. Y en este día la lección es la perseverancia del grupo. La diferencia entre un niño o un carnal espiritual, entre una persona confiable, fiel, una persona madura, es la capacidad de la perseverancia, la responsabilidad. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Muchos no tienen esa capacidad, ese compromiso, y se necesita que seamos perseverantes. Así que la lección de este día es la perseverancia del grupo. En el Antiguo Testamento, Dios da una promesa a Abraham de bendición y de multiplicación. Pero note cómo dice, Génesis 12:3, bendeciré a quien te bendigan. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. La estrategia de Dios para bendición es a través de las familias. En la época del Nuevo Testamento, la familia mantuvo su importancia. Por esta razón los misioneros cristianos se propusieron allá cuando comenzó la iglesia ganar a los hogares para la causa de Cristo. Según los estudios modernos, la importancia estratégica de las casas en la evangelización de las grandes ciudades del Imperio Romano fue esencial. Esa es la estrategia de Jesús, llevar la palabra de Dios a través de las casas, de los hogares. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Cuándo se llega a una familia? Aquel que no quiere acompañar a un ser querido a la celebración, a la reunión general, pero de su casa no se puede ir y ahí Dios puede obrar. Es en los hogares, ahí, en los hogares, donde Dios hace un trabajo especial. Es en nuestra realidad donde Dios quiere manifestar su gracia. Los 120 en el aposento alto se reunieron en una casa para esperar la venida del Espíritu Santo. Hechos 18:26 nos dice, en el nombre de Jesús, cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Priscila y Aquila necesitaban un lugar más privado, en una reunión más pequeña, para poder explicar de manera más personal la palabra de Dios. Esta es la manera de evangelizar y de discipular que usó la iglesia primitiva. Entonces vemos que Priscila y Aquila realizaban con frecuencia reuniones en las casas. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículo 19, dice: las iglesias de aquí, en la provincia de Asia, les mandan saludos en el Señor, igual que Aquila y Priscila, y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Esta reunión en los hogares no se consideraba solo un estudio de hogar más, sino que se consideraba una reunión de la iglesia. Era una congregación en la casa, 5, 7, 10, esa era la iglesia, la que se reunía en la casa de Aquila y Priscila. Curiosamente, cuando le habla la palabra de Dios a Apolo, que leímmo, se nombra a Priscila y Aquila, porque Priscila probablemente tenía el don para poder enseñar mejor, pero cuando se habla ya de el que dirige la iglesia, el que preside la iglesia, ahora se dice Aquila y Priscila. Estos hogares en la iglesia primitiva, la iglesia bíblica, por cierto, no la iglesia que ha ido acomodando su estilo a la manera de las reformas, heredando de la religión algunos sistemas, sino en la iglesia primitiva, los hogares sirvieron para comunicar el evangelio por medio de palabras expresadas a aquellos que eran sus semejantes. A ellos invitaban a las casas, gente, su prójimo. Pero sobre todo,
dentro de la actividad normal de la vida cotidiana. En estas condiciones, la proclamación de las buenas nuevas con los labios y la demostración de los cambios personales, cosa que solo puede lograrse en la intimidad, tienen un gran poder persuasivo para otros. En los hogares damos buen testimonio, nos conocen, han visto nuestros cambios y podemos hablar de nuestras luchas. Así que debemos perseverar en seguir trabajando en los hogares y no dejar este estilo de vida. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 2 versículo 42, en el nombre del Señor Jesús, y versículo 43. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Hechos 5:42 dice: y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. La utilización del hogar fue fundamental para la proclamación de las buenas nuevas y para las actividades de la iglesia. Veamos algunas de ellas según la palabra de Dios. Por eso es que debemos perseverar en seguir haciendo grupos de amistad. En los hogares se hace evangelismo. Hechos 16, 32 al 33 dice: y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Un ejemplo clásico de la utilización del hogar para la evangelización fue el de la casa del romano Cornelio, por allá en Hechos 10. ¿Recuerda cuando Pablo estaba en la casa del curtidor y lo llegaron a buscar porque Cornelio, el centurión romano, había recibido una visión de que tenía que mandar a buscar a Pedro? Tenía algo que decirle. Este hombre era muy bueno, este hombre iba a la sinagoga, este hombre daba limosna, este hombre creía en el Dios de Israel, oraba, ayunaba, pero le faltaba conocer el evangelio. El caso de Hechos 10 es propiamente tal el momento en que llega la palabra de Dios a los gentiles. Esta llavecita que recibió Pedro y que ejerció en Hechos 2, versículo 37 al 39, ahora la vuelve a usar en la casa de un gentil romano. Y esto abre la iglesia hacia los gentiles. Todo esto sucedió en una casa. Es un ejemplo muy importante, ya que constituye un eslabón vital para el esparcimiento del evangelio por el resto del mundo conocido en la época del Imperio Romano. Cornelio y su familia vienen a ser los primeros gentiles convertidos y, para mayor asombro de Pedro, también receptores del don del Espíritu Santo, con lo cual se sella la obra de Dios entre los gentiles. Una vez que abren su casa para recibir el mensaje de salvación de las buenas nuevas, este mensaje es para toda la familia, para los que están cerca a ellos, sus vecinos y sus familiares. Así que, ¿en dónde evangelizamos? En una casa. Se evangeliza mucho más los miembros de la iglesia a través de los hogares que lo hacemos en la celebración, en el culto general. En las casas es donde se ora. Hechos 12:12 dice: cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Esto fue cuando Pedro fue liberado de la cárcel en forma milagrosa. Un ángel lo sacó y lo dejó en la calle. Cuando reaccionó y se dio cuenta que no era un sueño, se fue a la casa donde estaba la reunión y ahí estaban orando. Una de las primeras cosas que se hace en un grupo es la oración. Ahí las personas aprenden a orar, aprenden a comunicarse con Dios, y una vez que Dios empieza a manifestarse ahí en las reuniones, en los corazones, en la vida de las personas, la gente empieza a entender y a notar el poder de la oración. Luego que entienden el poder de la oración ahí en el hogar, comienzan a pedir primero que oren por él, por su familia, por sus necesidades, por sus problemas, pero después empiezan a orar ellos mismos. Aprenden la lección del poder de la oración.
Esta lección es muy importante, ya que gran parte de la cimentación de un discípulo nuevo, sin duda, es la oración. Siempre en la reunión de las casas se debe orar al comenzar y también al terminar. Se debe proceder con una ministración u oración por los presentes y por las necesidades que ellos nos comenten. Eso lo hacemos en los hogares. En una iglesia, se imagina, en la congregación, en la celebración, preguntándole a todos y cada uno qué necesidades tienen y luego orando. No da el tiempo. Pero en el hogar, allí está la intimidad para hablar los problemas. A veces la gente no va a decir que necesita en un grupo grande, en público, pero sí en el hogar. Sobre todo si es su hogar. Hay que perseverar, seguir haciendo estas reuniones de grupos de amistad. Es en la casa donde se hace el mejor discipulado, la enseñanza. Hechos 20:20 dice: nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. Parte fundamental de la reunión es la enseñanza de la palabra de Dios. Las personas aprenden a saborearlas, a disfrutarlas. Es en la casa y en confianza que se pueden profundizar los temas, se pueden hacer preguntas. La palabra de Dios tiene poder. La palabra no vuelve vacía, así que empieza a penetrar en las vidas hasta partir el alma. Luego se abren, cuentan lo que les está pasando. Eso sucede en un hogar. En la celebración general no va a pasar. Los hogares son el lugar donde podemos cumplir con el cometido también de la comunión, el hospedaje. No se olviden de hospedar, porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hechos 2, 46 al 47 dice: adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Hechos 16:15 dice: fue bautizada junto con otros miembros de su casa y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. En los hogares se desarrolla una fuerte y sincera amistad. En los hogares se desarrolla comunión y unidad. Esa unidad provee un sano ambiente para crecer y también para unir nuevos creyentes al grupo. En un hogar se pueden compartir los alimentos por el gusto de hacerlo, por tener comunión. Sin embargo, también es en un hogar donde puede ser el tiempo de compartir los alimentos por la necesidad que alguien tenga de alimento y aún de hospedaje de un necesitado. Si llega a la reunión ahí, a la celebración, ¿quién puede ayudar a un hambriento? Dios libre, ojalá quisiéramos no ver esos casos, pero puede pasar que un peregrino extranjero lo encontramos, lo invitamos a pasar a la reunión. Hemos visto en nuestra nación cómo llegan los extranjeros después de pasar semanas cruzando países, el continente, el desierto. No tienen comida, ropa. Y llegan a una reunión y entran. ¿Quién los puede atender? Cada uno sale a lo que sale, pero puede ser que pasando por fuera de la casa usted se topó a alguien, lo invitó al grupo de amistad y quizás, como sucedía en la iglesia primitiva, va a ser la primera comida decente que esa persona se puede comer en mucho tiempo. Nosotros lo hacemos por gusto en el grupo de amistad, pero ahí puede haber también en los hogares, es donde se puede compartir este alimento para el necesitado. Y si lo vemos carente de ropa, ¿qué nos cuesta compartir? Dios añade mucho más. Y quizás, si están las posibilidades, con todas las precauciones, por supuesto, dejándose guiar por el Espíritu, ¿por qué no? También puede ser el tiempo de hospedar a un peregrino. Allí puede ser, en un hogar donde sucede. Y esta clase de amor es la que muestra a nuestros vecinos de que somos hijos de Dios. Así que no se olvide, en estas 4 cosas se hacen en un hogar. Ahí evangelizamos, ahí oramos,
Ahí enseñamos la palabra de Dios y ahí tenemos comunión. Con esa comunión después vamos a la celebración y el grupo está allí alegre de vernos todos. Y también podemos tener hospedaje. Gálatas 6, versículo 9 al 10 dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Hemos estado hablando sobre estos elementos importantes dentro de un grupo de amistad que traen sin duda bendición a los asistentes, por lo cual debemos entender que la actividad por las casas no se puede suspender bajo ninguna razón. Debemos perseverar en seguir trabajando en los grupos de amistad. Es triste ver que empieza un grupo, la gente empieza a asistir, pero ante cualquier circunstancia lo interrumpimos, lo posponemos o simplemente ya no se hace más. Los grupos deberán recibir de nuestra parte toda la solemnidad, responsabilidad y total respeto. Nuestro trabajo en dicho grupo es conferido directamente por Dios. Dios nos envió a ir por las casas. Él está esperando que cumplamos con nuestra responsabilidad. Cuando somos irresponsables, no asistimos al grupo, llegamos tarde o no le damos el tiempo suficiente, no quedamos mal solo con las personas, que Dios las ama y murió por ellas en la cruz. Quedamos mal con el Señor Jesucristo. Cuando por alguna circunstancia especial o de fuerza mayor no puede asistir usted como líder a un grupo de amistad, siempre se debe asignar a alguien para que haga la reunión. Recuerde, la celebración dominical evitamos de toda manera posible suspenderla. Siempre encontramos a alguien que supla la ausencia. Siempre alguien puede cantar, dirigir, predicar. Debemos darle esa misma importancia al grupo de amistad. Después de todo, es ahí en el grupo donde se salvan las almas y se enseña a los nuevos creyentes. Es decir, es en los hogares donde cumplimos la gran comisión. Muchas veces los grupos de amistad se suspenden y la iglesia deja de trabajar en este hermoso ministerio porque no hemos entendido que allí es donde ejercemos nuestro ministerio. Se ganan más almas, se suplen más necesidades, se ministra más personas en los hogares. Volvamos al altar familiar, a los hogares donde oramos, nos ministramos, aprendemos, nos edificamos mutuamente. Así que usted como líder, usted como asistente o Timoteo, usted como anfitrión o como parte del grupo, no deje de hacerlo. No permita que el grupo deje de funcionar. Si no se está multiplicando, si no estamos ganando almas nuevas, si no hay liderazgo de renuevo, oremos, busquemos soluciones, pidamos consejo, pero no dejemos de hacer el grupo. Eso ya es algo que está establecido. No demos un paso atrás, sino que avancemos, sigamos hacia adelante. Si ha fallado una vez, 2 veces, 3 veces, bueno, nadie que haya logrado el éxito lo ha hecho sin fallar algunas veces. Alguien dijo: he tenido éxitos, pero he fallado la mayoría. Muchos intentos hasta alcanzar el éxito. Debe haber almas que necesitan a Cristo, porque si no el Señor ya hubiese venido por su iglesia. Y usted y yo, en nuestros hogares, a través de las casas, somos los instrumentos de Dios para alcanzar a los perdidos. Ofrezcámosle a Dios nuestra vida y que Él haga su voluntad. Esta es nuestra lección de este día en la escuela de discipulados. Sígame en el nivel madurar, la perseverancia del grupo de amistad. Oremos. Señor Jesucristo, necesitamos mucho de su gracia. Sin usted no podemos hacer nada. Usted nos ha dado una gran comisión. Tenemos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y nos imaginamos muchas veces al ministro, al pastor, al profesional de la fe haciendo este trabajo en la tele, en la radio, en el púlpito, en un gran templo.
Pero la verdad es que la iglesia primitiva lo hizo a través de las casas y todos trabajaban en esto. Cada miembro de la iglesia puede abrir la puerta de su casa o ir a un hogar y llevar las buenas nuevas. Ayúdenos a cumplir la gran comisión. Ayúdenos a ser fieles, a ser maduros y no ser como los niños inmaduros que empiezan las cosas y no las terminan, sino que nosotros podamos perseverar en seguir llevando adelante esta gran comisión, esta hermosa comisión de predicar el evangelio a toda criatura. Señor, denos los talentos, los dones, la fortaleza, la sabiduría para hacer el trabajo. Se lo rogamos, Padre. Venga a nuestras vidas y que podamos, Señor, perseverar en el bien hacer para su gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nada más importante que cumplir con la gran comisión. Una vez que estamos salvos y somos hijos de Dios, tenemos que ser fieles. Y nada nos sostiene con mayor anclaje que estar haciendo algo para la gloria de Dios. Le invito, involúcrese, trabaje en la obra de Dios. No necesita abrir una iglesia e irse de misionero allá a las tierras hostiles. En su casa, en su barrio, con los necesitados. Y podemos cumplir la obra de Dios. Dios le bendiga.